Uriel Arturo Rodríguez Jiménez es Horizonte Educativo. En Horizonte Educativo, la ADE informa. Y para este informe de la Asociación Distrital de Educadores, nos acompaña el día de hoy el profesor Miguel Ángel Pardo Romero, fiscal de la ADI. Profesor Miguel Ángel, muy buenos días y gracias por estar una vez más aquí acompañando a los oyentes de Horizonte Educativo. Muy buenos días, Uriel, Juan Antonio, un abrazo fraternal a la mesa de trabajo y por supuesto un saludo a todo el magisterio y a la comunidad educativa que madruga con Horizonte Educativo a los temas del mundo laboral y de la educación. Bueno, profesor Miguel, la Asociación Distrital de Educadores se reunió el pasado viernes con la secretaria de Educación para tratar el tema de jornada única. ¿Si hubo algún acuerdo, si hubo algún diálogo entre las partes? Uriel, estamos en la bicicleta estática, no hubo ningún avance. El gobierno distrital insistió en pasar del 8% de los colegios actualmente en mal llamada jornada única y o extendida a 64% al final del mandato de Peñalosa, sin recursos suficientes y sin una sustentación pedagógica seria. Profesor Miguel, destaque por favor algunos de los principales estragos del mal llamada jornada única en Bogotá. Primera falencia, como lo hemos denunciado en varias ocasiones, el Ministerio de Educación solo ofrece 508 docentes provisionales más en Bogotá si la ciudad asume la mal llamada jornada única, y nosotros hemos sustentado que actualmente se requieren 5.000 colegas más en las actuales jornadas mañana, tarde o noche, acorde con la modificación favorable de parámetros propuesta en el pliego de peticiones en el punto tercero del eje segundo, razón por la cual la Secretaría de Educación orienta o avala a directores locales e induce a rectores a cometer actos ilegales para desregularizar las condiciones laborales, aumentando la jornada laboral, la asignación académica, las funciones de docentes orientadores y directivos, y de remate, entre comillas, autorizar el incremento de la jornada escolar sin respetar los órganos de gobierno. Dos falencias más: aún no podemos calcular los desórdenes alimenticios generados por la decisión de Peñalosa de tener a los estudiantes hasta 10 horas fuera de su casa sin alimentación suficiente y por tomar los alimentos en sitios no apropiados o por acciones contrarias a las exigidas por las agencias internacionales de salud al recalentar la comida. En el caso del magisterio, las cifras sobre la situación de salud son aterradoras. En Bogotá y en los departamentos que integran la región 2, las incapacidades alcanzaron 40.444 en 2016, que si las sumáramos en días representarían 416.288 días o 1.140 años. El Distrito Capital, Uriel, representa el 55% del magisterio de la región 2. Preguntamos, ¿qué pasaría si con la misma planta de personal asumiéramos pasar del 8% al 64% de colegios en jornada única y o extendida? Profesor Miguel, desde el punto de vista pedagógico y académico, ¿cuáles son los estragos del mal llamado jornada única del gobierno nacional y distrital? El gobierno no tiene propuesta académica que contribuya a elevar el nivel de la educación. El decreto 501 del 2016 insiste en concentrarse en las competencias básicas, que es enseñar lo mínimo en 4 áreas, mientras que debilita las áreas obligatorias y fundamentales exigidas por la Ley General de Educación. Durante los últimos 20 años se ha concentrado en dichas competencias y el resultado ha sido desastroso. No tiene presentación alguna insistir en lo que ya fracasó, con el agravante que le entrega el sistema educativo al ICFES desde el nivel preescolar hasta la educación media, centrando la calidad en los resultados en las pruebas internacionales y nacionales, sobre la base de que el Estado no asume su responsabilidad en los factores asociados a la educación. ¿Y el aumento de horas clase afecta a los estudiantes? Pues mira, Uriel, Colombia tiene más horas de clase que el promedio de los países que están en la OCDE, que es el Club
de los países ricos al que pretendemos ingresar con un presupuesto de pobres. Tenemos 9.800 horas con los estudiantes, 15 días más que el promedio de los países encumbrados de la OCDE. Sin embargo, el tener más tiempo en las aulas no ha tenido como resultado estar en los primeros lugares del nivel mundial, lo que confirma que el tema no es el aumento del tiempo en sí, sino cómo y para qué más tiempo. Hemos planteado al gobierno nacional y al distrital que todas las actividades, programas, proyectos para que los estudiantes estén 40 horas en un colegio debe ser parte del currículo, estar integrado al PEI y desarrollado por los maestros en planta. Se deben aumentar el número de docentes, lograr que los niños de primaria tengan profesores de educación física, artística, tecnología, segunda lengua, orientador escolar, que hoy al no tenerlos limitan sus posibilidades en el proyecto de vida. Se requieren además 3.020 colegios nuevos a nivel nacional para albergar los 2.114, 36 estudiantes de la jornada de la tarde y 420 en el caso de Bogotá para los 300.000 alumnos en dicha jornada, y no hay los recursos por ningún lado. ¿Y si hay presupuesto para la jornada única? Pues Uriel, el país invierte un promedio de 2.500.000 por estudiante. Bogotá invierte un poco más de 3.200.000, entre 2.200.000 y 300.000. Y los países encumbrados de la OCDE invierten de 10 a 15 millones de pesos. La diferencia es sustancial, es decir, Colombia está entre 800 y $1.000 y la OCDE entre 8.000 y 8.400 $. Ahí están las cifras que son muy distintas. Bueno, y pese a esta argumentación de la ADE, ¿qué respondió la Secretaría de Educación? Bueno, Uriel hizo caso omiso los argumentos y en los temas de parámetros, salarios, aumento de plantas, de personal, reconoció su importancia como criterio, pero le endosó la sin solución al gobierno nacional, sin perjuicio de continuar hacia su meta del 74% en jornada extendida, lo cual es completamente absurdo, o mejor dicho, claramente neoliberal. ¿Y la ADE hizo alguna propuesta alterna ante esto? En efecto, manteniendo nuestra propuesta de suspensión de la mal llamada jornada única, y argumentando los 11 criterios para una verdadera jornada única en condiciones dignas, sustentada pedagógicamente, le planteamos dos propuestas. La primera, conformar una comisión ADE Secretaría para verificar si los colegios cumplieron los procedimientos del gobierno escolar y el respeto a las condiciones laborales de infraestructura y de bienestar. Y la segunda, que la SED se comprometiera a ratificar la ley expidiendo actos administrativos que orienten a los directores locales de educación y a los rectores en varios sentidos. El primero de ellos, respetar la jornada laboral y la asignación académica de docentes orientadores, directivos y docentes en los términos de las normas actuales, como también ratificar que la jornada global es ilegal y que el descanso es parte de las actividades académicas y pedagógicas. En otro aspecto, reiterar que la aplicación de las normas técnicas de construcción son de carácter obligatorio, que proceden según los parámetros acordados el 29 de octubre con la ADE y Sindovic en el número máximo de estudiantes en preescolar, en niños con necesidades educativas especiales, en aula exclusiva o integrada, y en el número de docentes de educación media con énfasis. Igualmente le señalamos que discutiéramos la modificación favorable de los parámetros y las funciones de los educadores, docentes, orientadores y directivos. Todo lo anterior sustentado con precisión en el punto tercero del segundo eje de peticiones. La otra circular que le pedimos fue garantizar el ejercicio de la autonomía, la democracia del gobierno escolar y respetar su papel en el rumbo académico de los colegios, y que suspenda la mal llamada jornada única o los cambios de jornada escolar en las instituciones que no cumplieron con el obligado procedimiento consignado en el artículo 15 del decreto 1860 del 94. Profesor Miguel, y ante esta propuesta de la ADE, ¿cuál fue la respuesta de la Secretaría de Educación? Pues Uriel, un rotundo no. Se negó nuevamente, lo que significa nada más ni nada menos su negativa a reafirmar las normas vigentes. Es evidente que Peñalosa requiere pulverizar el Estado de Derecho para hacer de las suyas. Bueno, profesor Miguel, y ya para finalizar, ¿cuáles son las acciones inmediatas para contener semejante ofensiva del gobierno distrital y nacional? Bueno, yo las resumo en 5, Uriel. Primero, la sincronización de las batallas del magisterio con los demás trabajadores del Estado y la comunidad educativa. La próxima cita será la Jornada Nacional de Protesta del 26 de abril, preparatoria a un paro nacional. Como usted sabe, Uriel, el gobierno nacional en materia de ajuste salarial
Nacional ofreció un insultante 0.15% por encima del IPC y obviamente es inaceptable esta propuesta del gobierno nacional. La segunda acción, la apropiación de la autonomía y la democracia escolar y especialmente de nuestro papel en los órganos de gobierno, haciendo respetar y cumplir las indelegables funciones que le otorga la Ley General de Educación y su reglamentario decreto 1860 del 94. La tercera acción son las acciones jurídicas que iniciaremos frente a la vulneración del punto anterior y de las condiciones laborales. La cuarta acción, la apropiación de los pliegos de peticiones de la ADE, FECODE de los trabajadores del Estado, radicados el pasado 28 de febrero y actualmente en proceso de negociación. Y quinta, redoblar los esfuerzos en favor de la revocatoria del mandato de Peñalosa y hacer llegar las plantillas con las firmas recolectadas. Bueno, profesor Miguel, pues le agradecemos que esté en contacto aquí madrugando